Hola, 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 mis queridísimos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos muy bien. Hoy venimos cargados de una noticia que sinceramente ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, algo que nadie se esperaba y que sin duda lo cambia todo. ¿Están listos para saber de qué estoy hablando? Porque créanme, esto es un bombazo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta exclusiva, ya saben lo que tienen que hacer. Si aún no son parte de esta increíble familia, pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que compartimos aquí. Los esperamos. Así es, amigos, vamos a hablar de Can Yaman, nuestro guapo y talentoso actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial. Ustedes saben que Can es una figura que siempre está en el ojo del huracán, ya sea por sus proyectos profesionales, sus relaciones o su vida personal. Pero esta vez, la noticia que tenemos entre manos no tiene nada que ver con nada de eso. Se trata de una decisión profesional que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros tantos analizando qué significa realmente para su carrera y, por extensión, para la industria. Estamos hablando de su reciente y sorprendente decisión de abandonar un proyecto que parecía ser su gran regreso triunfal a las pantallas turcas. Sí, han oído bien. Ese proyecto que todos esperábamos con ansias, el que prometía ser un éxito rotundo y que lo posicionaría de nuevo en el primer plano de la televisión de su país, ha sido dejado de lado por Can Yaman. Y no se trata de un retraso, ni de un cambio de planes menor. Es una renuncia firme, una puerta que se cierra de golpe, y las razones detrás de esto son, cuanto menos, misteriosas y fascinantes. Imaginen la escena, semanas, incluso meses, de expectación. Rumores, filtraciones, confirmaciones. El elenco prácticamente cerrado, los guiones en proceso, la maquinaria de producción en marcha. Y de repente, ¡zas! Un comunicado oficial, o quizás un rumor que se confirma con la velocidad del rayo, anunciando que Can Yaman ya no forma parte del proyecto. La sorpresa es mayúscula. Para sus fans, es un golpe inesperado. Para la producción, un quebradero de cabeza monumental. Y para nosotros, los que amamos analizar este tipo de movimientos, un terreno fértil para la especulación y la investigación. La revista que sacude la noticia, y que por supuesto fue la encargada de desvelar esta bomba, ha sido la que ha puesto el foco en la magnitud de este cambio. Hablamos de un medio con credibilidad, uno que no suele lanzar informaciones a la ligera. Y cuando ellos afirman que la decisión de Can Yaman cambia todo, es porque realmente hay mucho en juego. ¿Qué proyecto estamos mencionando? Pues se trata de una serie que, según todas las previsiones, iba a ser el gran retorno de Can Yaman a la televisión turca después de su incursión en proyectos internacionales y su incursión en el mundo de la actuación en Italia. La serie, cuyo nombre se ha mantenido en secreto hasta ahora para evitar filtraciones prematuras, prometía ser un drama épico, con una historia potente y un elenco de primer nivel. Las expectativas eran altísimas y el papel que se le había asignado a Can era, sin duda, uno de los papeles protagónicos más codiciados de la temporada. Entonces, ¿qué pudo haber llevado a un actor en la cima de su popularidad, con una base de fans tan leal y un potencial de éxito tan grande, a dar un paso atrás en un proyecto tan prometedor? Las especulaciones, como se pueden imaginar, están a la orden del día. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es que Can Yaman no estaba del todo satisfecho con el guión o con la dirección que estaba tomando la historia. Sabemos que Can es un actor con una visión clara de su carrera, que cuida mucho los personajes que elige y el mensaje que quiere transmitir. Quizás en las etapas finales de desarrollo, sintió que el proyecto no se alineaba con sus objetivos artísticos actuales. Tal vez buscaba un rol más complejo con mayores retos dramáticos, o una temática que resonara más con él en este momento de su vida. Es muy común que los actores, a medida que evolucionan, busquen proyectos que les permitan explorar nuevas facetas de su talento. Otra posibilidad, y esta es más delicada, podría estar relacionada con desacuerdos creativos o logísticos con la productora o la cadena. En el mundo del cine y la televisión, es frecuente que surjan tensiones cuando las visiones de los diferentes actores involucrados no coinciden. Diferencias sobre el ritmo de la grabación, la estructura del personaje, o incluso cuestiones de presupuesto o plazos, pueden llevar a situaciones complicadas. Si estas diferencias fueron lo suficientemente importantes, una renuncia podría ser la única salida para preservar la integridad artística o el bienestar personal del actor. También hay quienes sugieren que esta decisión podría estar ligada a oportunidades internacionales que se le
y habrían presentado a Can Yaman, y que son aún más atractivas o más alineadas con sus planes a largo plazo. Como saben, Can ha estado muy activo en Italia, participando en series y películas, e incluso ha mostrado interés en Hollywood. Quizás surgió una propuesta irresistible en el ámbito internacional que lo obligó a reevaluar sus prioridades y a optar por ese camino. Esta opción, desde luego, haría que la noticia tuviera un impacto aún mayor, ya que implicaría un giro estratégico muy significativo en su carrera. Y no podemos descartar la posibilidad de que haya factores personales que hayan influido en su decisión. A veces las circunstancias de la vida nos obligan a tomar caminos inesperados. Problemas de salud, compromisos familiares o simplemente la necesidad de un descanso y una reevaluación personal pueden llevar a cambios drásticos en la trayectoria profesional. Si bien Can Yaman siempre se ha mostrado como una persona fuerte y determinada, nadie es inmune a las vicisitudes de la vida. La revista que dio la primicia al afirmar que la decisión de Can cambia todo, no solo se refiere a la serie en sí, que ahora tendrá que encontrar un reemplazo, sino también al panorama general. La salida de un actor de la talla de Can Yaman de un proyecto de esta magnitud deja un vacío que es difícil de llenar. Esto obliga a la productora a replantearse muchas cosas, desde la elección de un nuevo protagonista, que deberá tener una química y un carisma similares, hasta la posible reescritura de escenas o incluso la modificación de la trama para adaptarse a las características del nuevo actor. Además, este movimiento podría enviar un mensaje a otros actores y a la industria en general. Demuestra que los actores tienen cada vez más poder de decisión sobre sus carreras y que no temen tomar riesgos o rechazar proyectos que no les convencen plenamente. Esto podría incentivar a otros a ser más selectivos y a priorizar su visión artística y su bienestar personal por encima de las presiones comerciales. Para los fans de Can Yaman, esta noticia es, como decíamos, un torbellino de emociones. Por un lado, hay decepción por no poder verlo en ese proyecto específico. Pero por otro lado, hay una mezcla de intriga y expectativa por saber qué vendrá después. Los verdaderos seguidores de un artista suelen apoyarlo en sus decisiones, incluso cuando son difíciles de entender al principio, y confían en que está eligiendo el mejor camino para él. La confianza en que Can Yaman nos sorprenderá con algo aún mejor es palpable entre su legión de admiradores. Es importante recordar que esta es una industria en constante movimiento. Las carreras de los actores son dinámicas, llenas de altibajos, de decisiones estratégicas y, a veces, de giros inesperados. Lo que hoy parece un obstáculo insalvable, mañana puede ser el trampolín hacia algo extraordinario. La valentía de Can Yaman de tomar una decisión tan drástica, en un momento en que su carrera parecía estar en un punto de inflexión, es algo digno de admiración. Demuestra seguridad en sí mismo y una visión a largo plazo que va más allá de las oportunidades inmediatas. La revista que ha sacado a la luz esta información sin duda ha jugado un papel crucial. Al darle tanta relevancia, ha puesto el foco sobre la importancia de esta decisión y ha provocado la conversación que estamos teniendo ahora mismo. Nos ha invitado a reflexionar sobre las motivaciones, las consecuencias y el impacto de este movimiento en la carrera de Can Yaman y en la industria del entretenimiento. Lo que sí está claro es que esta decisión no es un capricho. Detrás de ella hay seguramente un análisis profundo, una reflexión importante sobre su futuro y sus aspiraciones. Ya sea por razones creativas, profesionales o personales, Can Yaman ha optado por un camino diferente y eso, amigos, es lo que hace que la vida de un artista sea tan interesante y a veces tan impredecible. Nosotros, como espectadores y seguidores, solo podemos esperar con la respiración contenida para ver cuál será el próximo gran paso de Can Yaman. Lo que sí sabemos es que este hombre tiene un talento indiscutible y un carisma que atraviesa fronteras. Sea cual sea el proyecto que elija, estoy seguro de que nos cautivará una vez más. Así que, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, la noticia bomba es que Can Yaman ha decidido abandonar sorpresivamente un proyecto muy esperado en Turquía, una decisión que la revista que ha destapado la historia asegura que lo cambia todo. Las razones son variadas y especulativas, desde desacuerdos creativos hasta nuevas oportunidades internacionales o motivos personales, pero lo que queda claro es que este es un movimiento estratégico muy importante en su carrera. Ha sido un placer analizar esta noticia con ustedes, mis queridos seguidores. Me encanta ver cómo reaccionan ante estas informaciones y cómo compartimos nuestras teorías y opiniones. Ahora me toca a mí preguntarles a ustedes, ¿qué piensan sobre esta decisión? ¿Dónde Can Yaman? ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones? ¿Qué les gustaría ver a continuación en su carrera?
Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus esperanzas en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante e informativo como a mí, no se olviden de dejarle un grandísimo me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que lleguemos a más personas. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Kan-Yaman o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo todo este contenido exclusivo y estas noticias de primera mano, pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos muy pronto con más noticias y más análisis. Hasta la próxima, mis queridos. Adiós.